lo vamos a hacer relajado hoy día. Tú has dado hartas veces esta charla, pero yo quiero que hoy día nos converséis de otras cosas. Lleváis como 15 años en esto, ¿no? Más o menos, desde el 2005, 2006. Bueno, ya me presentaron que soy Hugo Arrullo, director de Bestia. Y bueno, este corto, para contar un poquito una introducción, este corto nació de la idea de hacer una serie hace varios años atrás ya, como en 2016, con Martín Erazo, con la Cotivete y Teo Díaz. Partimos con esta idea de hacer una serie acerca de personajes oscuros y ocultos también de la historia política de Chile, como esta subtrama. Y, y nos quedamos muy enganchados con la historia de Ingrid Olderock por todas las aristas mentales que presenta y creemos que todos esos rollos mentales que tenía podía ser una capa a trabajar, una capa de lectura a trabajar. Y pues lo mandamos como corto unitario a fondo audiovisual y nos ganamos el fondo y empezamos a desarrollarlo. Y después entraste tú Sí, como productora de arte y vestuarista y apañadora, asistente de dirección también junto a la Cianya Salcedo, Tenés Salcedo. ayudándonos harto en el arte que hicimos con la Cotivete. En los inicios igual estábamos los tres, es verdad, que no te voy a acordar. No, no me acuerdo, no No, me acuerdo. bueno, sí. Y eso, y empezamos a meternos cada vez más en la historia, hicimos una versión del guión, es un tema bastante oscuro, macabro, de una época bien siniestra de la historia política de Chile, entonces empezamos a desarrollar el guión como base, la primera versión que mandamos al fondo, y yo después no estaba tan tranquilo y quería ir un poquito más allá y meterme un poquito más en su mente. Y bueno, el corto antes no se llamaba Bestia, sino que tenía otro nombre. Pasamos por dos nombres, uno de ellos era Ingrid. Y después de empezar la preproducción, me di cuenta que tenía que, no sé, darle un giro a esta historia. Y llegué a la conclusión de que tenía que fijarme en todos esos traumas mentales que tenía esta persona y verla como si fuera un ser humano cualquiera, común y corriente, y tratar de explorar esa mente siniestra. Y ahí es donde encontré la premisa, que entre cada bestia vive una víctima y ahí aparece un nombre también, bestia. Y ya habíamos partido. La verdad es que ya habíamos partido ya con la preproducción y apareció este nombre. Y ahí empezaron a aparecer también imágenes que se me venían a la cabeza y que están en el corto, que finalmente son las que le dan este tono como de thriller psicológico. ¿Y tú sentís que esa premisa yo también fui parte de la producción de Bestia, fui, como decías tú, como el honor de haber sido llamada a esta como cofradía, ¿cachai? Y siempre tú nos hablabas de la premisa porque era importante, yo creo, para ti, para que todo el equipo supiera que ese era como nuestro norte. Entonces, ¿cómo a ti se te venían las imágenes? ¿Cuánto te guió esa premisa o no te guió tanto? Cuéntanos un poco eso porque nos están viendo en estudiantes, entonces... Sí, bueno, yo siempre bueno, también hago clases y a veces hago clases de taller o de mercado de proyectos en varias universidades y siempre les hablo de la premisa, que es muy importante, y no siempre tiene que estar clara desde el principio, o sea, lo ideal es que esté clara desde el principio, antes de empezar a escribir el guión hay que tener una premisa más o menos potente. Nosotros igual teníamos una premisa que era meternos en la vida cotidiana de esta mujer y mostrarla como un ser humano común y corriente. Y que a poco se fueran develando las labores que ella hacía. Pero no era le faltaba algo de potencia a la premisa y apareció después en el proceso. Y, y claro, esa búsqueda de la premisa, yo por ejemplo no podía dormir pensando en que a lo mejor iba a quedar malo el corto. Entonces creo que esa inquietud, o sea, las y los que están viendo, eh, que les diría que estén tranquilos de repente cuando uno está creando una historia y que a lo mejor no esté tan buena, pero sí que tengan las ganas de que mejore. Yo por ejemplo, en mi tercer corto y no sé cuántas ya producciones en estos muchos, Como 10. pierdo la cuenta de cuántas producciones en estos muchos hemos hecho. Con la Ceci trabajamos hace años, desde el 2009 más o menos, desde el Ogro y el Pollo. Y claro, siempre uno tiene esa hambre de que a lo mejor quede mejor el corto o la serie que está haciendo,
que trate de mejorar. Yo también, trabajando en teatro, me pasaba lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Así, cuando hicimos Maleza, que es la primera obra, que mezcló stop motion con teatro, no, o sea, no teníamos idea de qué estábamos haciendo. Con la Muriel Miranda era como, ¿qué es esto? Era un híbrido, en un tiempo que era más o menos conservador en términos creativos. Entonces mandamos como 2 veces el Fondar y no lo ganamos. Después, la segunda vez lo ganamos, pero nos criticaban que no era teatro, no era cine, que lo que era esto. Y claro, después le fue súper bien. Tuvimos como 9 temporadas, viajamos por el mundo con la obra. Real. No sé, es como fruto de esa inquietud creativa. Es decir, no quiero hacer lo mismo una y otra vez. De hecho, yo no sé si las cosas que he hecho se parecen a las anteriores, como que siempre hay una reinvención igual. Bestia obviamente se parece mucho a Maleza, tiene harto de Maleza, de hecho, como, no sé, sobre todo desde el punto de vista estético. Realmente yo he hecho charlas todavía de la trayectoria y muestro las cosas y veo Maleza y un poco invisible y es como Bestia es como resultado de eso también. La paleta de colores, la materialidad, sobre todo en Maleza con Bestia también eran caras de muñecas de cerámica, entonces como todo viene un poquito desde ahí. Pero siempre uno se reinventa, entonces esa reinvención también tiene que ver con ir encontrando premisas en cada uno de los proyectos que a lo mejor sean distintas o similares, pero es muy importante igual, irlas desarrollando y tenerlas muy en cuenta. ¿Sabes qué? Yo te quería preguntar, porque, bueno, he trabajado en miles de, o sea, no sé, 14 producciones en stop motion, más que preguntarte como el orden o qué es lo que siempre se hacen en estas charlas, quería ir directo al grano, porque siento que Chile es un país que está súper terremoteado políticamente, y desde antes del 18 de octubre era muy criticado en Chile hacer contenidos desde lo político. Y quería preguntarte, y relleno a eso, porque este cortometraje habla de eso, ahora está más como latente que nunca, entonces como, no sé, que respondieras un poco a eso, como esas reflexiones que tenías tú, y cómo, no sé, pues no podías evitarlas en el fondo. Sí, yo, por ejemplo, antes, si bien los proyectos anteriores, Maleza y todo, no tenían una temática marcadamente política, pero sí tenían un trasfondo de lectura que la leían en el extranjero, no tanto acá. O sea, Maleza era una niña encerrada en una casa en el sur de Chile y afuera lo encontraban que era una alegoría a la dictadura, que era como todo ese encierro a la represión, una alegoría a la represión y todo. Nosotros decíamos, claro, sí, pues inconscientemente uno igual habla de eso, eh, creando fábulas. Entonces, como que es innegable esa impronta política, pero este es el primer trabajo netamente político y partimos con la idea del 2016 más o menos, sí, el 2016, muy previo a incluso Catrillanca. Catrillanca fue el 2018, el 2017, no, 2018. No, el 18. 2018 Catrillanca. Y claro, y poco a poco iba tomando más sentido, pero es verdad que previo al estallido la gente me decía, o sea, me preguntaban en qué estaba y les contaba la historia, decía, no, estoy basándome un poco en Ingrid Olderock, que no sé, pues ella torturaba mujeres perpetraba violaciones a mujeres también. Entonces, y no le encontraban mucho sentido, que me decían, ¿en serio voy a hacer, güey, qué heavy? ¿Y cómo logré empatizar con un personaje así? Y es como que, bueno, igual yo creo que siempre ha sido de la misma forma, como que igual este país es como siempre un poquito chaquetero, entonces como que al principio en Maleza también nos pasaba, oye, ¿qué quieren hacer? Una obra para niños, ¿Y como el para teatro qué? como ¿Por qué mezclar muñeco ahí? y Claro. stop motion, ¿qué es lo que es eso? ¿Cachai? Entonces como que siempre hay un cuestionamiento, yo creo que también yo por lo menos, y es súper bueno hablar de esto porque yo ocupo esos cuestionamientos, en el fondo para también responderme preguntas, en el fondo, sí, pues en realidad, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cachai? Entonces, eh, con Bestia pasaba lo mismo y me decían, oye, pero qué raro, qué heavy, yo no podría hacer un trabajo tan heavy. Y yo, qué bueno, porque yo sí, ¿cachai? Y también me preguntan acerca de los materiales, oye, pero ¿por qué tan brillante? Me parece súper raro. Y como que, wow, ya, es raro, vamos, está bien entonces. Está bien, ¿no? Por buen Que a la gente le camino. parezca raro, para mí son los ingredientes necesarios que se necesitan para que algo sea distinto a lo que ya habéis visto antes. Entonces, después cuando estaba todo configurado, la gente iba al set y, y quedaban sorprendidos con lo único de lo que estaban viendo. Y me decían constantemente, nos decían cuando vean oye, esto yo no lo había visto antes, creo que es algo súper propio que lograron.
¿Cachai? Igual como equipo logramos también eso, tú también Sí. metías la Coti y todo. Pero, por ejemplo, yo que fui ahí para que descansé un poquito, si pueden conseguir agüita aquí para invitados, es como, en mi caso que yo participé en tu equipo, estaba tan clara tu visión de las cosas como tu imaginario que venía desde Maleza, yo los conocí a ti con la Muriel desde Maleza. Ustedes ya tenían un imaginario que ya se estaba cocinando hace muchos años y que va madurando y que se va, no sé, pues multiplicando en capas, se va haciendo más complejo. Entonces, en Bestia yo recuerdo que estaba todo muy claro, si bien igual se generó como, no sé, tú hacías ahí los color scripts, qué sé yo, pero se generaba material desde lo técnico, ahora que nos están escuchando gente que trabaja como en animación, pero no se trataba solo de eso, estaban estas herramientas para comunicarse, pero había algo más atrás de eso que estaba ya claro. Entonces, yo creo que lo más heavy era sacar el rollo a cómo, bueno, acá está la personaje, la voy a sacar un poco, mientras luego toma agüita y se relaja. Es como que puedan ver a Ingrid, que la tiene acá Lugo, para que contéis un poco, no sé, cómo se fue entrelazando la historia con, con la factura, porque en el stop motion el arte yo creo que es, bueno, el arte, yo siempre digo que la dirección de arte en animación es muy protagónica, pero en stop motion es como Sí, primordial. es primordial, claro, porque la materialidad también habla. Entonces, claro, teníamos ganas de probar otros materiales y a mí yo siempre he querido probar otros materiales, no, no es la primera vez que trato de probar otras cosas. Mm. O sea, pasó con Puerto Papel, que en el fondo yo propuse la idea de Puerto Papel desde el material. Ujú. Pasó también con, no sé, pues pasar desde Maleza, que tenía caras de cerámica en frío, eh, y pasamos después a trabajar en plasticina, bueno, yo te conocí a ti, empecé a trabajar como mucho más con plasticina también, y después como que ya, bien, dejemos la plasticina de lado un ratito, vamos, Descansemos de ese monstruo. trabajemos con otros materiales, con siliconas, no sé. Claro. Tú eres bien inquieto igual y eres Claro. bien Y en curioso. Bestia me pasaba que, bueno, hay tantos cortometrajes que uno ve también, y en el fondo tú decís, ya quiero hacer algo con fieltro, chuta, hay 20 cortometrajes que tienen anchos con fieltro. Y sí, siempre se puede hacer algo distinto, pero de repente me pasaba que yo quería hacer algo en un tono, y había un cortometraje en ese tono con ese material. Entonces, no, ya, quiero hacer otra cosa. Y claro, y ahí fue cuando hablamos con la Coti y le dije, Coti, tenemos que definir un material distinto para cada uno de estos capítulos que íbamos a hacer. Porque era una serie. Era una serie, claro. Y ahí salió la idea de los juguetes y yo decidí que nos quedemos con que solamente los personajes sean como del mundo del juguete y el resto sea todo de cartón para generar un contraste entre el brillo de las caras y el ¿cómo se llama? Y los fondos un poquito más opacos y mate. Y bueno, y después nos fuimos dando cuenta que fue un poquito inconsciente la elección del material, porque después nos dimos cuenta que, dadas las características del personaje, eh, calzaba perfecto con el perfil psicológico de Ingrid Olderup, que en el fondo ella, supuesto, la gente dice que ella no tenía expresiones faciales, o sea que era como, siempre estaba con la misma cara, eh, y claro, una muñeca de porcelana cumple esa función, de tener solamente una, una, una expresión facial. Y nos dimos cuenta también que podíamos ocupar el efecto Bullet Shock, que es un efecto que en el fondo que consiste en demostrar distintas sensaciones, pero con la misma expresión facial. Pero Claro, depende de muchos factores, como de la luz, por ejemplo, del color, del tono de la escena, de la música. Entonces, por ejemplo, en el corto uno ve esta misma cara, el personaje con esta misma cara, fumando un cigarro en la cocina y se ve muy relajada con una música de la radio en la mañana y después en la misma cara que la vemos después en un sótano perpetrando un crimen y viendo cómo ese crimen es perpetrado y la cara le cambia totalmente. Se ve macabra, se ve un poco una mirada un poco lasciva y es la misma cara. la misma cara, pero el contexto cambia Claro, y y el tiro cámara también. Ese tiro cámara es un contrapicado, entonces Ingrid mirando hacia abajo hace que bajen un poquito el mentón y eso finalmente nos provoca otra sensación, es como si hubiera cambiado la expresión facial y es la misma cara. De todas formas, igual hicimos varias caras, hicimos creo que 4 caras anexas con distintas expresiones para momentos específicos.
pero en el fondo la gente no lo nota, es tan sutil y está ocupado de una forma tan adecuada a cada escena que la gente la percibe como si no tuviera expresiones, pero tuviera mucha expresividad igual. Es loco porque siempre cuando se habla de stop motion se piensa en contenidos para la infancia, ¿cierto? Plasticina, ¿cachai? Sí. Y también se piensa el tiro como en cómo lo hacen, ponte tú, Tim Burton, ¿cachai? Como esa escuela, esa forma de hacer stop motion, sí, güey, que les mostré. Y no sé, pues mandíbulas que se abren, cómo va a haber lip sync, cómo el personaje va a mover la boca. Ingrid era todo lo contrario. Yo me sorprendí cuando me dijiste que iba a ser solo 4 o 6 cabezas, solo 4 o 6 expresiones. Y ella además, como, bueno, ahora justo no la está mostrando Lugo, pero es muy redondita, tiene poca movilidad, Claro. pero ustedes lo animaron, o sea, el diseño de animación que hiciste y que hicieron con el Matías, porque fueron solo tú y Matías Delgado que animaron todo el corto, el diseño de animación, la dirección de animación era súper sutil, pero ella era súper tiesa, podríamos decir, o sea, no es como un personaje como un tallarín que pueda moverse mucho. ¿Cómo lograron igual esa contradicción? Pues porque ella tiene pocas caras, se mueve poco, ¿cachai? Sí, bueno, fue una conversación, es que siempre uno habla harto con el animador. Yo, claro, soy animador también, animé como, no sé, más del 50% del corto y conmigo mismo hablaba de cómo actuar, cómo actuaba, cómo se movía Ingrid. Entonces, claro, yo siempre actúo los movimientos, o sea, todos saben que en el fondo hay que actuar los movimientos para poder dirigir animación y para poder también animar. Y claro, el diálogo con el Mati, por ejemplo, una vez me preguntó si el perro era tierno, tenía que ser tierno, o tenía que ser duro como un pastor alemán así amaestrado. Le dije, no, igual tiene que ser tierno. Entonces, ese diálogo es súper necesario también que el equipo te pregunte cosas y que tú sepas que responderle. Yo me acuerdo que yo no lo pensé ni un segundo y era como, no, es tierno. Uh-huh. Y bueno, y el Mati se hizo cargo un poco del perro. El perro, de hecho, podríamos aprovechar de mostrar las imágenes del perro. Hay un traveling del perro donde eh, se puede ver el trabajo que hicimos en conjunto con el Mati. Y bueno, el Mati sufrió mucho con ese plano, era un plano eterno. Sí, ¿cuántos fue? Tuvo como no sé, 2 semanas. Yo creo De que hecho, fue Paul Harold al estudio justo entre medio del plano. Tenemos que contar esa, mira esta. Ahí está el plano, claro. Se viene. Tenemos muchas anécdotas con este plano. Sí. Sí, porque bueno, era muy difícil. Ahora sí. Bueno, en este plano el Mati fue un poquito, no sé, yo creo que terrible para él enfrentarse a este plano, porque era una caminata del perro y era la primera caminata yo creo que hacía del perro, entonces tuvo que estudiar. Cuadrúpedos. Estuvimos estudiando cuadrúpedos. Es súper difícil animar en stop motion también. El esqueleto lo hicimos entre los dos, más el Mati que yo, pero sabíamos perfecto cómo funcionaba ese rig y las posibilidades que tenía. Entonces, con todas esas limitaciones y posibilidades, fuimos evaluando cómo se tenía que animar. Y en unos momentos pensé en eliminar ese plano, pero después ahora lo veo y es como Es demasiado fundamental. necesario. Es como Es fundamental. un plano de descanso que nos muestra un poco el mundo de Ingrid, la relación con su perro, como dice también la sinopsis. Uh-huh. Entonces, esa relación entre los dos queda demostrada igual en esta secuencia, que es como verla desayunando con él, lo reta un poco, pero después le pone el collar y se va con él en la micro. Y para mí era muy necesario. Y el Mati fue un poquito tosudo, porque yo le decía, sigue nomás, sigue animando. No importa que quede mal. Después, cuando no, y el Mati, no, que tiene que quedar bien. Como que finalmente, bueno, el Mati igual es bien perfeccionista, entonces, 2 personas perfeccionistas ahí como que fue un poquito caótico, pero bueno, igual llegó, es un plano precioso y a toda la gente, y de hecho toda la gente me pregunta, ¿quién animó el perro? Y yo digo, no, el Mati. Yo animé muy poco el perro, animé el perro comiendo, cosas de ese tipo. Y bueno, y la otra más también. La más heavy, que eso igual es más spoiler, no lo vamos no se va y tú puedes decir. No vamos a hablar mucho. A mí me gustaría detenerme en algo que dijiste recién, que esto es medio técnico, es como un dato nerd, pero como hay tantos animadores viendo, es que para ustedes, este perro que ustedes ven acá, tiene el rig está hecho por el Mati, pero igual tú metiste mano, porque obviamente estaban los dos monitoreando ese proceso.
porque es súper bueno cuando el director sabe animar. Y cuando ese mismo director animador sabe hacer el rig. Eso hace que todo haya sido mucho más fácil. Y también en la cobertura de esto, pues si bien tú diseñaste, hiciste las fichas y todo, la Gabriela Villalobos hizo como la cobertura de fieltro y ella también es animadora, entonces podía entender bien lo que tú le pedías, como Claro. necesito que sea... Sí, lo de las orejitas, por ejemplo, bueno, no sé, con el Mati también, como el Mati también es animador obsesivo, eh, él también decía, oye, Hugo, yo creo que sería súper necesario que mueva, o sea, que se le mueva el ceño al perro. Entonces, claro, se le mueve, se mueve hacia arriba y hacia abajo, las orejitas también tiene alambre, la boca se abre y se cierra. Entonces, claro, yo construí el cráneo, me acabo de acordar que construí el cráneo, y también dialogando con el Mati, como que ya, pero el Mati hizo la pieza de abajo, yo se la pegué, una serie de cosas, una serie de procesos que fue hecho en conjunto. Y, y claro, como el Mati trabajó en Puerto Papel, eh, sabe perfecto cómo trabajo yo y lo que a mí me gusta y congeniamos mucho en términos de requerimientos de animación. Entonces, en ese sentido, todos los requerimientos del rig del perro fueron súper hablados en conjunto porque los dos somos animadores. Entonces era como, ¿qué necesitamos? Siempre era como... Y el Mati, claro, después al otro día llegaba, estaba pensando que a lo mejor el terminal de la cola podría ser como... Ya, dale, perfecto. Sí, y lo que yo recuerdo fue que el proceso de preproducción, que yo creo que la hicimos bastante larga, eso dio como paso a una producción mucho más sana, porque de verdad que no falló casi nada ese rig, No, no muy falló casi poco. nada, muy poco. Y bueno, y también tiene un sistema muy barato también de Intercambio. intercambio, que es como ocupando es un tip así como para el que quiera hacerlo, es como los terminales eléctricos no sé, ¿cómo se llaman? Regletas eléctricas que Regleta, sí. tienen unos terminales de cobre con tornillos, y eso el Mati los fue soldando, y ese tornillito permitía poner y sacar alambres que a lo mejor fueran cediendo, y que si se rompe un alambre, no tenéis que cambiar todo el brazo, sino que en el fondo podéis cambiar solamente la sección que se rompió. Entonces, todos esos requerimientos eran muy necesarios en términos de producción y es muy necesario que la persona que haga el rig también sea animador o que en el fondo conozca muy a cabalidad el funcionamiento. Por ejemplo, no sé, pues hay grandes rilleros de stop motion en el mundo como Edu Huertas, que es un español. Entonces él está constantemente animando. Él no se dedica tanto a la animación, Pero los pruebas. pero los prueba y anima y entonces como que... Y bacán. Y también tiene proyectos de animación igual, pero en el fondo su preocupación va como por el rig y es muy necesario que alguien que haga rig anime también. Es que en stop motion, más allá de lo técnico que resulte y que el animador no sufra, es también, si nos vamos ya en la profunda, como el alma del personaje, Sí, ¿cachai? Como que tiene muchas cosas que ver. Yo recuerdo grandes y largas conversaciones sobre Ingrid, que tú me dabas ahí hartas instrucciones. Ustedes hicieron el rig, yo hice solo el relleno, claro. siguiendo el diseño de personaje que hicieron con Pablo Castillo. Sí, Entonces fueron meses de conversaciones, de planificación, y en nuestro caso, que yo era equipo de Lugo, era tratar de seguir lo que él necesitaba del personaje, y tú nos entregabas su construcción psicológica para poder nosotros sacar, incluso, no sé, yo fui la vestuarista, no sé, como... claro. Y sí, hablando del vestuario también era como, ya, pero ¿qué? Ella a lo mejor ocupa cosas, no, sí, ocupa cosas coloridas, no, a lo mejor no, sí, yo creo que sí. Era toda una conversación como, también hablando un poquito de la psicología de ella, tratando de entenderla y tratando de entender también una época que a lo mejor, bueno, ella tenía que también responder ciertos parámetros en una sociedad ultramachista y no defendiendo su quehacer, sino que en el fondo es tratando de hablar nomás del contexto en el que ella se desenvolvía, que era puros hombres, carabineros, Dina, eh, en donde, claro, la feminidad en el fondo tenía que siempre estar un poquito presente porque era muteada. mujer. Claro, Era mujer, claro. entonces tenía que vestirse y verse como mujer también. Entonces como que era muy raro tratar de enfrentarse también a su posición también en la sociedad versus su psicología. Sí, y yo me acuerdo que en la curva dramática y narrativa del corto, tú me dabas como claves en esta parte Ingrid reacciona así psicológicamente, y me pedía que el vestuario fuese especial en esa etapa. Sí, Y eso fue muy bacán. claro. Y de hecho ocupábamos colores, porque Ingrid siempre ocupa abrigos, pero de distintos Sí. colores.
Entonces iban cambiando según el estado de ánimo. Sí, pues igual es para volverse loco un poco. Que tiene algo el cocinero, el ladrón, su mujer y su amante igual, pero no ocupado de la misma forma, sino que también pensando en que una secuencia, eh, que en el fondo, claro, una secuencia se puede pasar de una escena a otra también, porque es una progresión. Entonces, yo sentía que ese día tenía que estar con el Beatle negro, porque después quería verla a ella mirando lo que hacía el perro con la mujer de una forma lasciva y tenía que verse como una alemana nazi, como con un Beatle negro mirando de forma lasciva este acto de violación. Entonces, como que eso es un poco spoiler. De hecho, yo creo que no todos quienes están viendo esta charla han visto el corto. De repente, No. si mostramos El trailer lo ¿El mostraron al trailer? principio. Lo mostraron al principio, parece. mostramos de nuevo y así descansamos un poquito. Ya. Ah, tanta. Sí. Ya. Chan. Bueno, nos cambiamos de lado. Sí, magia. Una pixelación. Teletransportación. Uy. Que no, encuentro que era bueno verlo de nuevo. De Sí. hecho, no sé, yo trabajé en el corto y lo veo constantemente porque son demasiados detalles. Sería muy bacán que hablarais del trabajo de la Constanza Bete, de la Carla Calzadilla. Calzadilla, de la Paula Bacheliere, porque era también una capa muy importante en tu relato. Pues. Entonces, como tú les pedías a ellas lo que tú necesitabas para Ingrid, un poquito de eso. Claro, bueno, igual fue un proceso súper bacán porque estábamos todos como, bueno, muy conectados también con la historia y como, no sé, salían ideas también a partir del material. Me acuerdo que una vez la Carla también dijo así como muy a la pasada, como, oye, igual sería bacán ver a lo mejor como cerámica rota en alguna... Y ahí como que yo dije, oye, sí, pues, verdad que hay un momento en que podría ocuparse eso. Eh, y ahí fue donde tricé la cara de Ingrid, por ejemplo. Entonces, vuelvo a lo de antes, que a raíz de preguntas se te van ocurriendo cosas mientras vais haciendo los proyectos. Entonces, desde la estética fue eso súper bueno. También, bueno, una de las cosas que también yo quise aplicar, que también lo había aplicado antes en Un poco Invisible sobre todo, que era que, por ejemplo, todas las cosas que se cortaran con cuchillo, con TikTok, las molduras, los muebles y todo, fuera todo hecho a mano alzada para que se viera un poquito más ilustrado y no se vea tan perfectito y tan con regla y tan realista, en el fondo. Que si bien hay una foto realista y hay una escenografía que raya en lo realista, pero finalmente igual está ilustrado y está con imperfecciones que en los planos detalles sobre todo se notan harto. Entonces eso fue una de las cosas que también les pedí y fue bastante necesario también, porque se ven esos detallitos, como hay que todo sea un poquito más dedicado. Y como que también en términos de color, también lo que hicimos contigo y con la Coti también, si bien yo hice la paleta de colores, después había que aplicarla. Entonces tú hiciste una paleta aplicada a los distintos tipos de cartón, me acuerdo. Es que yo hice Y después la Coti ocupaba esas cositas para poder pintar ciertos muros y hacer una comparación con la luz y todo. Claro, como en el fondo era metodología para que el director pudiese comunicarle a su equipo lo que necesita. Entonces yo dije, ya, si van a ocupar cartón y van a hacerlo con tintas de colores, muy aguado, yo como que hice unas opciones para que ustedes pudieran conversar tú con la Coti
cómo lo iban a hacer. Claro. En el fondo fue solo como una metodología porque ustedes conversaran y acordaran. Sí, y de hecho esa fue una súper buena solución también, como de ocupar tintas y aguadas para que la textura del cartón, que ocupábamos los cartones por el lado más peludo, más texturado, y si estaba muy liso le sacábamos una capa, y para que no perdiera ese pelito, decidimos teñir el cartón en vez de pintar con algún acrílico para que quedara, porque si no se oculta mucho la textura, entonces queríamos que quedara presente y decidimos ocupar esa teñida. Y finalmente la paleta de colores queda un poco deslavada en contraposición a los personajes que son más saturados, entonces al final se logró algo súper positivo en ese sentido. Y también de buscar, es parte de la búsqueda también, la búsqueda en el mismo taller. Entonces eso es súper bueno. Y bueno, no sé, también me gustaría hablar un poco el corto lo terminamos en pandemia, bueno, pasó por el estallido, obviamente, y ahí yo cobraba otro, o sea, no otro sentido, sino que en el fondo como que nos hacía mucho más sentido, o sea, tú misma me dijiste, así como que, oye, es súper bacán que estemos haciendo este corto porque como que en el fondo Chile necesita que hablemos de estos temas, aunque se haya dicho lo contrario un tiempo atrás, que era como que por qué se hacen cortos políticos, y bla, bla, bla. Me acuerdo que cuando se mostró Padre acá también, lo mismo con la historia de un oso, como que habían comentarios por ahí como que, oye, sí, pero la política, y bueno, y después el oso se ganó el Oscar, creo que la política es súper necesaria. Y nos pilló Catrillanca, estábamos partiendo el rodaje cuando asesinaron a Catrillanca, después vino el estallido, después vino la pandemia, y ahí el proyecto se paró un poco, quedaban como 15 planos más o menos por animar, y ahora podríamos ver uno de esos planos, que es el plano donde se abre la casa, que es el otro videito en un timelapse, que tampoco tiene audio, así que vamos a hablar encima. Ya, okay. Y bueno, este plano es súper importante, un poquito spoiler, pero es bacán que lo vean porque estaba solo yo con la Coti me apañó ahí para ambientar, obviamente desde el arte, y, y tuve que animar este plano que en el fondo es estos dos planos que en el fondo son parte de una secuencia súper importante que cuentan un poquito, o nos metemos un poquito en su mente al sufrir una frustración, o sea, ella está frustrada en este momento, entonces yo me veía en pandemia solo en la estación Mapocho, que es una estación muy grande, y nosotros hicimos el corto entero ahí, entonces era un lugar inhóspito, un poco post-apocalíptico, y estar animando una de las escenas más importantes, y tratar de tener esa conexión con este personaje siniestro, y tratar de, yo actúo los movimientos, hago video referencia y todo, entonces hice una video referencia para este plano, y finalmente termina siendo súper similar a cómo uno puede asimilar una frustración. Qué heavy. Entonces como que finalmente termináis siendo uno con el personaje, y pasa algo súper extraño porque estáis dándole vida a un personaje súper siniestro y estáis mostrando la frustración que ella sufre, pero la frustración en un trabajo que todos saben qué trabajo era. O sea, era una frustración que viene desde la maldad. Entonces era súper extraño y súper dicotómico estar ahí animando, pero al mismo tiempo estaba tan ensimismado yo con esta escena y con que quedara perfecta, que nada, finalmente terminé, fue un trabajo como de concentración, y pensé que no me iba a resultar, de hecho me dijiste, lo lograste, así como... Ese maldito lo logró. Ese maldito lo logró como un meme, claro. Entonces, claro, yo pensaba que no lo iba a lograr, era uno de los planos más difíciles, ¿cómo vamos a abrir esta casa? Entonces, claro, con harto grip tuve que comprar cosas para hacer ese plano. Lo planificaste meses, yo creo, porque Sí. primero por rodaje, supuestamente podría haber sido mucho antes, pero se fue dejando para atrás, y no creo que haya sido como el retraso, sino que fue darle tiempo a pensar, porque había muchas cosas que había que planificar. Después Mati ya se tuvo que ir a otra producción, después, no sé, pues pandemia, miles de cosas. Entonces ese plano quedó para el final, y yo creo que tenía que quedar para el final porque tenía muchas cosas de las cuales preocuparte. Pero me quedé pensando que hemos hablado con 3 realizadores hoy día, y a todos como que les saco el rollo de repente como con lo psicológico, y en tu caso yo estuve contigo, y tú no lo pasaste bien haciendo Bestia. No. Para nada. Claro, es un tema peludísimo, y como contaba anteriormente, yo en un momento no podía dormir, porque claro, mucha gente me pregunta si yo no soñaba con Ingrid. No, yo no soñé mucho con Ingrid, soñaba con
con la realización del corto, o sea, como que soñaba, como, por ejemplo, como que estaba malo el guión, ¿cachai? Soñaba que alguien veía el corto, como que estaba terminado, lo veía y lo encontraba pésimo, como ese tipo de cosas, como de inseguridades que finalmente terminan haciendo que los proyectos cuajen mejor, quizás, porque ese miedo siempre existe. Yo he tenido miedo en todos los proyectos en los que he dirigido y participado, sobre todo en los que he dirigido, porque ahí uno vive más directamente el producto después, como, Y no que sé, está todo sobre tu espalda. antes de los estrenos teatrales, como que siempre es como, ¡ay, no, está pésima! Y después cuando hay aplausos y la gente le gusta, es como que ya, chucha, parece que está todo bien. Era heavy que el Hugo no sabía cuán bueno era el corto y yo de verdad le creía, porque la gente podría decirte, ay, ya, si tú sabías, te estás haciendo, y yo de verdad vi que lo sufriste mucho. Sí, Y yo desde, por lo menos yo, y creo que todo el equipo sabíamos como la importancia de la pieza que estábamos haciendo y que te estábamos colaborando. Y tú eres de esos directores que se echa harta carga encima, debo decirlo, y eso a mí me hace respetarte un montón. Pero eso también te genera mucho desgaste, entonces yo creo que saliste igual medio como trasquilado, ¿no? sí. Con el Sí, ojo estoy como tiritón. renaciendo ahora. Como que me miro al espejo y digo, hoy soy el mismo. Pero es que igual Pero sí, yo como que, de hecho, cuando en ese tiempo en que hice el armado ya final y te lo mostré, yo estaba así como, no sé si estaba tan bien, era como, ya terminé esto, ¿cómo va a quedar? que no tenéis perspectiva, pues, está muy encima. Viendo con quién íbamos a hacer la post, así como conversando con los diluvios que me habían dicho que querían trabajar en la post. Sí, pues esto colaboraron Eh, harto. Y bueno, ellos también ven el corto, o sea, lo viste tú primero y tú me dijiste, oye, mandémoslo a Annecy. Al tiro. Como... Y yo, pero ¿cómo si no está terminado? No, mandémoslo. Y bueno, como que iba a trabajar con los diluvios, también le pregunté a Cristóbal, le dije, ustedes sí, nosotros hemos mandado cortos sin terminar y como que han quedado festivales. Ya, bacán, Pero entonces le voy a hacer caso a la Ceci y voy a mandar el corto. Pero el Cristóbal León, que es uno de los directores de Casa Lobo y de Diluvio, también te dijo, Hugo, mándalo a Annecy porque esto está listo. Él también Sí, yo creo que fue un padrino un poco y te apoyaba harto y te apoyó en la última etapa en que ya no te quedaba casi aliento porque esto fue una maratón ruda, sí, fue hardcore. Fueron 2 años, ¿no? Más o menos. sí, el Teo, el productor, realmente me decía, oye, vamos a terminar el corto. Como que, eh, No sé, lo vamos a terminar. Y yo, pero obvio que lo vamos a terminar. Pero es que, uy, he sacado la plata. Sí, he sacado la plata, pero bueno, yo tuve que poner plata. tú Y pusiste la bueno, plata. sí, y bueno, eso pasa también. Yo también debo decir que tenía ganas de demorarme en un corto, así como después de saber que Historia de un oso se demoraron como 5 años. Y dije, ah, quiero hacer lo mismo. Hay que copiarle. O sea, no sé si hacer lo mismo, pero en el fondo como que cuando supe eso, dije, ya, qué bueno, porque siempre uno se apura tanto porque hay que rendir y porque... Tú El, venías de series de sí, Puerto Papel. claro. Y los otros dos cortos también lo hicimos como en tiempo récord porque se acabó la plata y no podemos pagarle más a la gente y como que listo, terminamos el corto y hay que rendir. Mm. Ahora igual rendimos, pero el corto se contaba igual. Pues sí, era heavy porque faltaban como 2 escenas por hacer y el corto se contaba igual. Y Sí, salió pero evaluado con el 100% para el fondo de postproducción. hay que Entonces, aclarar eso igual que tú rendiste el fondo, solo rendimos el que fondo, seguiste perfeccionando. claro, rendimos el fondo con 10 minutos animados, con lo que nosotros prometimos, y, y funcionaba perfecto, porque nadie sabía que faltaban escenas. Entonces, como que lo encontraron genial, salió evaluado con el 100% porque lo rendimos y aprovechamos de mandar al tiro el fondo de postproducción. Que también lo ganamos y lo ganamos con un 100%. Yo nunca había ganado un fondo con un 100% en todos los ítems. Qué Entonces, bacán. ¿Sabéis qué? Una de las cosas que más te ha piropeado los jurados, porque te has ganado hartos premios, este era el mío. sí, es el tuyo, es agüita. Es la dirección de fotografía, que como que pasa piola, porque supuestamente es mucho trabajo animar y es muy tedioso hacer el arte, pues, y lo es. Pero como que poco se habla de la fotografía, el stop motion y cuánto uno se demora 6 8 horas en setear un plano, o más, o Sí, días. sí, Pero igual siempre me llegan comentarios de la foto, me han llegado hartos comentarios, bueno, del almohadón de plumas también, como que eso fue el primer corto que tenía como una propuesta de fotografía y ahí yo aprendí mucho. Y, pero en Veste también, como que mucha gente dice, oye, las fotos, bueno, ahora que he estado en algunos festivales aquí en Chile, en Antofa y en La Serena,
que he podido hablar con actores, con colegas, actores y directores, me han dicho que la foto está increíble, no sé, por el Nicolás Postiglione, que tiene una peli que se llama Inmersión, que tiene una foto increíble, entonces dice, vaya, Nico me dice que está buena la foto de Bestia. No sé, pues el Moisés Sepúlveda también, Alfredo Castro también rayó con el corto y le encantó. Y específicamente con la foto también, ¿no? Y lo que logré con la foto es algo muy atrapante. Son como las palabras que me han llegado últimamente. Y claro, igual creo que desde el punto de vista de la foto, a mí me encantan los focos. Siempre digo, cuando me preguntan por qué hago stop motion, es porque me gusta la manualidad, me gustan las cámaras, me gustan los focos, eh, y me gusta el arte, me gusta el diseño. Entonces como que creo que todo confluye de una forma como perfecta para mí en el stop motion. Pero la foto en específico, creo que para mí es súper importante, termino haciéndola yo finalmente porque creo que yo sé perfectamente lo que quiero y quiero, no sé, las sensaciones que quiero causar. Por ejemplo, hay un plano que es un dolly in hacia la pieza cuando ella está buscando su libreta, que es un plano más o menos larguito. Para mí era súper importante, estuve como una semana iluminando ese plano. Pero te lo imaginaste antes porque no, como tú mismo hacías la cuestión, no tenías que generar material para comunicarlo, pues. Entonces te lo imaginabas y tenías que llegar a la imagen que tenías en la cabeza, por eso te demorabas. Es una mezcla de cosas, porque yo suelo tener como las cosas bien claras. De hecho, yo cuando parto con los proyectos casi siempre se me ocurre el final al tiro. O sea, el final de Bestia fue la primera cosa que se me ocurrió al 2016. Entonces, y también con una visualidad, con una foto. Entonces, y había otro plano que es ese que te digo, que es el Dolly In, que en el fondo yo lo tenía pensado hacer hace un tiempo también y tenía clara la sensación que yo quería provocar. Pero después cuando uno está en el set uno va encontrando otras cosas. Entonces tenía claro también una paleta de colores. Bueno, la paleta de color en esa escena está tirada un poquito hacia los violetas, hacia los magentas, porque la pieza de ella es así. Pero a mí me gustaba también mantener un poquito ese color. Y, y nada, finalmente se logra una escena con una tensión súper tensa. Como, con una tensión muy importante, entonces como que... y se logra por la música. Bueno, yo también me imaginé una música. Yo obviamente elegí con pinzas las músicas de referencia de algunas películas que a mí yo creo que daba con el tono. Y esos momentos finalmente con la Ángela Acuña, que hizo un trabajo increíble en el cello. Y los Sonamos también, que hicieron un trabajo sonoro, un diseño sonoro también que va muy de la mano con la foto y con la paleta de colores. Entonces como que todos esos factores entrelazados me hacían demorarme, ¿no? No te demoraste Sí, caleta, pero ¿sabes qué? Yo ponte tú que ya era parte de tu equipo. Yo sabía que tú habías trabajado antes con la Ángela Acuña, y cuando tú decías que querías trabajar con la Ángela Acuña, no estaba todavía el sonido de Bestia, pero yo igual me imaginaba cómo iba a ser el sonido, y eso para mí era una pista para tomar algunas decisiones, po. No sé, claro, porque yo hice los props textiles del corto y hay una parte en que, es que no es spoiler, pero hay una parte en que la cama de la protagonista es importante, está desarmada, después está armada, claro, después está en proceso de desarmarse. Y yo me imaginaba el sonido porque sabía que Ángela Acuña iba a ser un ingrediente importante después. claro. Entonces hay veces que, no sé, pues uno tiene que tomar en cuenta todos los factores y cocinar, es como cocinar, ¿cachai? Sí, pues. Y es meterse en tu imaginario porque... No, las reuniones con la Ángela fueron súper como nutritivas, porque era como, nos juntábamos en mi casa, veíamos el corto, y ella me preguntaba qué es lo que quería yo en ciertas escenas, y yo le decía, mira, no sé cómo describirlo, pero te lo puedo como hacer, como te puedo hacer el sonido. Así como, ya, entonces tú querías algo más como experimental, contemporáneo. Ah, sí, eso es. Y lo así... Sí. Y, o sea, no siempre, pero a ratos, y también le mostraba algunas referencias, y la Ángela lo que agradecía a N era que las referencias que yo le mostraba no era una orquesta gigantesca, porque siempre no sé, personas que a lo mejor se imaginan una banda sonora así como apoteósica, así como, no sé, Michael Nyman, así como, y es como, no, pues esto era dos instrumentos, y en el fondo yo decía, mira, imagínate solamente este instrumento, ¿cachai? Y con eso me basta. Ah, ya, perfecto. Entonces lo que yo le mostraba era bien realista, porque ella también me decía, chuta. De hecho, justo en ese momento estaba como trabajando en otro proyecto donde las referencias eran súper imposibles de hacer con ese presupuesto, ¿cachai? Ah. Entonces, claro, nosotros teníamos presupuesto para pagarle a una intérprete, una compositora, ¿cachai? Entonces, que era la compositora intérprete. Entonces,
No, yo creo que en el caso de la Ángela Cuña ella es muy protagónica en Bestia, yo siento como Claro. que también te leyó, también te entendió, te interpretó y se metió como, yo creo que cuando un director hace un corto es como que te invitan a la casa, entonces como Sí, que en el fondo uno les lleva como un cake, así como claro. un pisco, Y no lo sé. otro es que ella también hizo porque a ella le encanta igual ver el corto y ir haciendo la música mientras lo va viendo. Qué bacán. Pero hizo eso y también hizo otras cosas. Entonces, porque yo le dije, Ángela, yo no sé si voy a ocuparlo así tal cual. Como que yo quiero también diseccionar tu pieza musical y a lo mejor cambiarlas de lugar, porque yo escuchaba lo que ella hacía y lo que ella hacía y decía, uy, está súper bueno este sonido, está perfecto para esta otra escena. ¿Cachai? Entonces, como que. Y después lo hablaba con ella y me decía, ya te cacho, sí, voy a hacer una serie de sonidos entonces también que puedan aportar. Qué hermoso. Y después el trabajo de Sonamos del Roberto Zúñiga y el Roberto Espinosa también fue increíble porque ellos también leyeron el tono que yo quería. Y bueno, hasta yo toqué piano en un momento porque, como yo decía, no, el tempo es un poquito más cadencioso, ¿cachai? Y el Roberto Zúñiga me dice, ¿todo bien Buena. este? Y yo ya, bueno. Bueno, igual yo no soy pianista y no soy músico, pero Pero sí eres director. sé de ritmo. Y, y nada, él como que me indicó más o menos qué teclas yo tenía que tocar, pero yo tenía muy claro el tiempo que tenía que tener esa sonoridad en el fondo. Y claro, son cosas y hay un acto de generosidad ahí también. Es como que yo encuentro que ellos hicieron una pega increíble, pero también fueron lo suficientemente dóciles como para decirme, no, tócalo tú, porque tú la tenés muy clara, ¿cachai? Entonces, como que eso fue súper bonito igual. Bueno, yo creo que tú como director lleváis harto tiempo dirigiendo series, cortos, con la Muriel codirigieron muchas cosas, eh, pero lo difícil que es que te entiendan, y yo Sí. siento que ahora tú en Bestia fuiste con pura sandía escalada que éramos, o sea, creo que no que trabajaste con nadie nuevo, parece, ¿Cómo? ¿Con nadie? No. con nadie que nunca hayas trabajado, porque el Bueno, Mate, bueno, ella, lo sonamos primera vez que trabajo con ellos. ah, Sí. sí que ya los cachaba. No, yo los conocí ahora. De hecho, me lo recomendó el Cristóbal León, porque ellos habían hecho no me acuerdo qué, la Casa Lobo creo que lo hicieron con ellos. Y, y también iban a hacer la voz de los huesos, que ellos hicieron la voz justo después de Bestia, hicieron la voz de sonido de los huesos. Entonces, en la misma empresa, y, y como que, no sé, la otra persona con los que yo no había trabajado nunca era con los Diluvios, que trabajaron en la post de imagen, corrección de color y post de imagen. Con el Niles habíamos hecho clases juntos, pero no habíamos trabajado juntos nunca. Entonces yo conozco a Niles hace varios años, siempre habíamos tenido ganas de trabajar y él terminó haciendo la corrección de color y fue un proceso súper bueno. Nice Satala. Niles Pero en Atala. el set yo creo que fue como tu equipo de siempre, tus colaboradores más o menos, no Sí, sé, bueno, con la Coti llevo trabajando un tiempo, bueno, contigo, el Mati en Puerto Papel ya había sido el dirigido Mati, por ti. claro, la Carla, la Paula, la Carla y la Paula nos conocimos en el proceso Puerto Papel, ellas llegaron a trabajar en el equipo de arte Puerto Papel. Bueno, la Gaby Villalobos también, que colaboró también. Sí, en la base del set era gente conocida. Sí, pues, entonces Bueno, yo eso hizo con Enrique Tapia no había trabajado, por ejemplo, y fue súper bacán trabajar con él, con el Plastiman, y el Andrés Cepeda, lo máximo, Andresito. lo máximo, Andresito es lo máximo, pero en realidad era como para, no sé cuánto tiempo queda, ya me perdí porque estaría mucho rato, pero como, ¿cómo fue llevar este buque energéticamente? Debe haber sido devastador, pero también, no sé, pues tenía ahí tus soldados ahí que te estábamos siguiendo. Sí, bacán. Bueno, igual yo con el Martín tampoco había trabajado, que con el Martín escribimos Erazo. Martín Erazo, que escribimos la versión uno del guión en conjunto, y en el Teo Díaz también, el productor. Y bueno, también hay gente que no pudo trabajar, como la Muriel no pudo trabajar, la echamos de menos. Mucho, Muriel En términos Miranda. de producción y la echamos de menos. Eh, pero claro, igual el grueso como del equipo ya nos conocíamos, entonces ya había una cierta confianza y eso obviamente me hizo estar súper cómodo dentro de toda dentro de todo el caos, que en el fondo realmente igual se desbarrancaba un poquito el tren, pero en el fondo es como que siempre había una solución porque hay una confianza también de por medio del equipo, entonces eso fue súper bueno en términos de proceso.
Qué bacán. Hoy se me pasó volando el rato de verdad, ya terminamos. No puede ser. Pero, ¿saben qué? Me gustaría cerrar como... Ayer estuvo la Silvana Yulton con nosotros, con nosotras. Y bueno, no sé si cacháis su trabajo, que son unas mini cápsulas. Sí, Y lo importante que es que lo que hacemos sea un aporte como para este mundo que se está cayendo a pedazos. Y Chile, que sobre todo estamos pendiendo de un hilo. Entonces, nada, bueno, ahora hacer un cierre por ese lado y nos despedimos. bueno, en ese sentido estoy como, no sé, agradecido de la recepción que ha tenido el corto, nacional e internacionalmente, porque es heavy como ha sido recepcionado internacionalmente. O sea, hemos ganado hartos premios, en festivales que yo nunca pensé que no íbamos a ganar un premio. Entonces, como en Alemania, bueno, el premio de Alemania igual fue en Berlín, fue súper importante porque ella tiene raíces alemanas, entonces era como, ¿cómo lo van a ver los alemanes? Y le encantó, nos ganamos 2 premios en Interfilm Berlín, eh, en Estonia también, y bueno, el premio Guadalajara. Eso te iba a preguntar. En Guadalajara alucinaron con el corto y alucinaron con esta forma que a ellos también les gusta mucho, pero encontraron que en Bestia a lo mejor podría, y aparte que somos como hermanos con los mexicanos un poco, entonces encontraron que, bueno, el Teo Díaz siempre me dijo, Guadalajara lo vamos a ganar porque es como, somos como, ellos van a entender el corto como si fueran chilenos, quizás. Y bueno, así fue. Porque han vivido cosas parecidas. Por eso Logré hablar con tú, uno de los jurados y como que me transmitió eso. es que tú cuando te ganaste ese premio hiciste algo muy bacán. Sí. Bueno, se lo dediqué a las personas que en el fondo, porque a veces uno se siente un poquito culpable de estar ocupando historias tan terribles para a lo mejor ganarse premios y como que me pasó que tenía que decir algo y lo único que se me salió fue dedicarle este premio a las detenidas y detenidos desaparecidos en dictadura y de toda Latinoamérica en realidad. Y eso fue como súper bien recepcionado allá. De hecho, ganaron varios chilenos allá que en el fondo estuvieron muy de acuerdo con ese discurso y después estamos todos felices que todos ganamos premios, todos los chilenos ganamos Además, premios en ese además, festival. Y bueno, Chile Monos también fue el primer premio muy importante aquí en Chile y nada, en ese sentido como súper agradecido de la recepción que tuvo el corto en el estreno también, ver los comentarios ahí. No, y nada, creo que también, y me encanta estar acá también, así, haciendo como en esta instancia de sentirme tan cómodo y volver aquí a tener como entrevistas presenciales y no estar por Zoom también hablando de esto otra vez. Entonces, nada, estar sentado en un sillón es como súper relajado y súper necesario. Y aparte que había visto algunas imágenes de las entrevistas anteriores y era como, me parece súper súper pro lo que están haciendo. Y nada, para mí es un honor también estar cerrando este ciclo de entrevistas y nada. ¿Se pueden ver las otras todavía o no? sí, pues. Ya, las voy a ver. De hecho, todos, pues, si se la perdieron, pueden ver las anteriores, está todo registrado. Y sabéis que me acuerdo que una vez hicimos algo parecido a esto, pero sin una foto tan bonita, lo hicimos en Discord, ¿te acordás de la comunidad de animadores? Y la Camila Cumplido dijo algo muy bonito, que es como, ¿Verdad? ¿te acordáis? Sí. ¿Cómo era? Algo así como que antes de que existiera esto, como, no sé, la tecnología, las tribus o las sociedades se mandaban los mensajes como en fogatas y se contaban como las historias Claro. de generación en generación. Pero ahora, no sé, pues Tenemos herramientas herramientas visuales y herramientas digitales y no digitales, pero finalmente el dispositivo es digital, entonces como que hay que aprovechar eso y tratar de aportar a la memoria, porque es demasiado importante. Sí, eso yo creo que como cierre es perfecto, así que gracias Hitch, te quiero mucho, tú sabes, eres mi hermano, me has enseñado todo, así que Gracias, bacán Ceci. cerrar este siglo contigo. Chao. Chao a todas y todos.